nombre de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, en su presidente también el ingeniero Eduardo Sancho, que no pudo estar presente por una cuestión de agenda en viaje. Queríamos agradecerle a todos la participación. Creemos que esta actividad para nuestra institución y las otras organizaciones que nos acompañan, agradeciendo también al INTA, a la COVIAR, a GWP, en nombre sabemos que está presente la licenciada Alejandra Mujica, le agradecemos mucho poder acompañarnos en esta tarde, y a todos ustedes que son personas que no solamente tienen mucha experiencia y conocimiento en este tema del recurso hídrico, para lo cual nos enaltece su presencia, sino que creemos que esto tiene que ser una construcción colectiva. Es por esto que desde ACOVI, desde la Comisión Hídrica, donde está a cargo también del ingeniero Daniel Masi y el ingeniero Hugo Guriu, quien hoy en día ostenta la presidencia de FADA a través de la representación de ACOVI, es que agradecemos la articulación con GWP para poder lograr estos financiamientos, este proyecto que ya veníamos trabajando hace mucho tiempo desde ACOVI, y que creemos que es una contribución a una discusión y a una implementación que entendemos que va a lograr revertir, junto con otras acciones de políticas públicas, esta situación de mega sequía o crisis hídrica que estamos viviendo. Desde ACOVI lo venimos sosteniendo. Esto sin la articulación pública y privada no tiene solución, y creemos que esto que va a pasar todo lo contrario. Por eso pregonamos estos espacios y también entendemos que deben cumplirse los roles propios de cada una de las instituciones. El sector público marcando una hoja de ruta para dónde queremos llegar en una política de Estado a los próximos 20, 30 años, en lo que hace a la infraestructura, a la inversión, a la distribución, y desde el sector privado a también replantearnos cómo mejoramos y seguimos siendo más eficientes en nuestro riego intrafinca, en nuestra distribución, y principalmente en seguir fortaleciendo la descentralización a través de las inspecciones de causa y las organizaciones de usuarios. Así que nuevamente agradecer la presencia de todos ustedes y agradecer también el tiempo y la dedicación que le han dado esta tarde a esta organización de la tarde. Muchas gracias. Adelante, Hugo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, ingeniero Daniel. Gracias, Nicolás. Gracias también a nuestra licenciada Alejandra Mujica, que es la coordinadora de GWP SAM, que nos acompaña en estos momentos. En primer lugar, hacer la importancia de participar en una red internacional como es la Global Water Partnership, que nos da instancia a estos escenarios que son muy ricos en llegar a participar, porque es una de las metas que tiene junto con FADA. FADA es dependiente de GWP, pero es la asociación nacional, es la asociación argentina. Y lo que pregonamos es esto, casualmente estar comunicados permanentemente con gobierno, con instituciones, con el sector científico y técnico, con los usuarios fundamentalmente, que son una pieza fundamental en todos estos momentos que estamos pasando, que está relacionado con la escasez de agua. Los usuarios, GWP les da una importancia muy sobresaliente. Tan es así que está dentro de uno de los principios de la creación del GWP, que hace 25 años viene uniéndonos, y bueno, nosotros formamos la región número 13, GWP SAM, Sudamérica, y bueno, participamos, como les decía, en forma muy articulada para llegar a realizar este tipo de encuentros, y gracias a ACOVI, gracias a la Comisión Hídrica, que hemos estado trabajando en esta instancia, para poder compartir los conocimientos, para poder compartir las experiencias de cada uno. ¿Para qué? Para que podamos distribuir este recurso tan importante que es el agua de una manera justa y necesaria. Así que les doy la bienvenida, las gracias a todos, seguiremos participando y voy a enviar por chat el link para aquellos que quieran asociarse a FADA, Foro Argentino del Agua,
a GWP Argentina, para que el que quiera y tenga presencia, y es gratuito. Esto es lo que consigue FADA a través de GWP Sudamérica. Muchas gracias. Buenas tardes y buena jornada. Perdón, comenzamos entonces ahora con las exposiciones. Vamos a tener, como decía el título de la invitación, 3 experiencias que son de distinto tenor. Una primera experiencia de tipo institucional muy importante y uno de los ejes de trabajo de ACOBI en este proyecto con el INTA y con COVIAR, de movilizar a la gente, movilizar a las instituciones, y es lo que han logrado en el Consejo Local Asesor de la Experimental de San Juan, Silvana Putelli y Pedro Martín, aquí presentes, vicepresidente y presidenta del Consejo Asesor, respecto a unas conclusiones que han obtenido trabajando todo el Consejo. Aquí está presente también la directora de la Experimental, Mónica Ruiz. Todo el Consejo trabajó una serie de temas respecto al tema del agua y han llegado a conclusiones muy importantes en el sentido del proyecto que nosotros estamos trabajando de flexibilización, que nos la van a contar. Tiene el valor importante de una institución y una serie de instituciones que participan en el Consejo que respaldan esta acción. La segunda experiencia es ya un proyecto que se ejecutará en la medida que se alineen todos los planetas, como pasan estas cosas. Nos lo va a contar Cecilia Pica, y es un proyecto de modernización de riego, distintas formas de mecanización, que prevé, para que sean posibles esas mecanizaciones, una balsa de regulación para poder dotar convenientemente a estos ensayos que se van a hacer en la Guevarina. Y finalmente vamos a la acción. Nos van a contar el inspector Pedro Cela del canal Vila de San Rafael y de la Asociación del Atuel Superior, cómo está su experiencia en este sentido en la asociación, y particularmente dentro de su inspección, Alejandro Cateura nos va a decir cómo es la batalla, digamos, el día a día en tratar de flexibilizar, de hacer entregas modernizadas en el sentido que estamos haciendo. Así que bueno, con esta semblanza de la actividad del día de hoy, vamos a iniciar. Yo les pediría que, como siempre pasa en estos casos, tratemos de silenciar los micrófonos. Pienso que sería bueno lograr escuchar las 3 ponencias que tienen alrededor de 10 minutos cada una en promedio de exposición. Yo les voy a ir recordando a los charlistas esta cuestión de los tiempos, y al final, o intertanto, van poniendo las preguntas en el chat o las van anotando para compartir, que a veces es lo más rico de estas reuniones, hacia el final, luego de las exposiciones. Así que bueno, Pedro y Silvana, si quieren arrancar ustedes con sus comentarios, adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarnos a compartirles nuestra experiencia. Fue una experiencia muy enriquecedora, porque el Consejo es muy variado, los miembros del Consejo, y tenemos opiniones muy diversas, pero hemos hecho un trabajo muy interesante, que ahí están compartiendo lo que son las propuestas y las posiciones en las que hemos acordado. Y lo que queríamos aclarar con Pedro es que esto que les vamos a comentar no es lo que dice Pedro o lo que dice Silvana, sino es el trabajo de todo el Consejo, que hemos obtenido estos puntos por consenso. Bueno, muchas gracias a los organizadores, la verdad que está muy bueno, muchas gracias por la oportunidad, y bueno, valorando mucho al INTA, que nos permite este tipo de vínculos con otras instituciones, y destaco el hecho de que en 2 lugares alejados y sin estar comunicados hemos trabajado bastante en línea, sobre todo en lo que es demanda, que es uno de los 6 puntos en los que hemos llegado al acuerdo. El tema agua para nosotros sale en cualquier charla desde hace bastante tiempo, ¿no? Antes de esta crisis tan severa que tenemos. Hay de botellas de esas en la casa. El tema agua sale en todas las reuniones, en todos los ámbitos, en los distintos valles de San Juan. Es el primero por lejos. Y bueno, en las primeras charlas que empezamos, nosotros veíamos que cada expositor, cada consejero, cada
regante veía que habían problemas de conductas de otra gente y que se lo tenía que resolver otra gente. Entonces, lo primero que hicimos fue tratar de observar la misma realidad y organizamos, justo cuando empezó la pandemia, un ciclo de charlas, convocamos a expertos y bueno, finalmente fueron todas por Zoom y se pueden ver todavía en YouTube. En YouTube. Y bueno, fuimos aprendiendo y acercando posiciones. Realmente el tema da para mucho y es muy fácil encontrar diferencias o llevar la charla a una discusión o a un ámbito casi hasta hostil, ¿no? Según el lugar. Entonces, valoro mucho el haber logrado estos puntos que exponemos ahora por consenso, porque bueno, son, si bien es fácil quizá enumerarlo, pero reflejan el trabajo y el debate y bueno, el tratar de entender también lo que expresa otro de todos los consejeros durante bueno, un tiempo importante. Así que nada, resaltar un poco eso como muy importante. ¿Querés ir hablando vos? Bueno, sí, uno de los puntos en los cuales llegamos al acuerdo es que tendríamos que regar por demanda y no por oferta, como estamos regando actualmente. Por ejemplo, y de acuerdo al tipo de cultivo. Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo vid, llega el mes de abril y yo no necesito el agua. Entonces, es un agua que en algunos casos se pierde. ¿Cómo podemos llegar a regar en función de la demanda? No solamente con el sistema, el agua que nos entregan de turno, sino combinado con el agua subterránea. Para eso, acordamos puntos importantes. Por ejemplo, no es que el que tenga un pozo puede hacer uso de ese pozo sin tomar conciencia de que no es el agua de él, sino que el agua es de todos. Y también pensamos en las cooperativas de consorcios, perdón, consorcios de regantes en el uso de los pozos, porque acá en San Juan hay más de 7.000 pozos y en muchas ocasiones están para parcelas muy chicas, cada regante tiene un pozo. Entonces, eso hace que seamos ineficientes no solamente desde el consumo energético, sino en que esos pozos pueden no estar a la profundidad necesaria para que no se produzcan contaminaciones. Entonces, son muchos puntos en los que hay que tener en cuenta. Hablamos de crear consorcios de regantes para compartir pozos y cooperativas eléctricas para ser más sustentables y usar la energía fotovoltaica. No sé si me enredé. Sí, con respecto a la distribución por demanda, que es un tema, bueno, bastante, uno tira el título, pero es algo bastante complejo. Lo que nos estamos refiriendo es a conociendo la demanda hídrica de cada cultivo y de cada curva, de la suma de los regantes que hay en los canales secundarios, en los canales matricios, en los canales a medida que se van agregando, con una demanda conocida, tratar de distribuir el agua que le corresponde a las distintas dotaciones de riego en la mejor curva que se pueda dentro del año. Hay años que hay más disponibilidad y años que habrá menos disponibilidad. Uno de los conceptos para poder estar cumpliendo la ley, que habla de una distribución con igualdad de volumen por derecho de riego a todas las propiedades, uno de los conceptos es que no podemos salirnos de esa restricción. Pero sí podemos distribuir el agua en la época del año que la necesita el cultivo. Para esto habría que hacer bueno, un relevamiento lo más preciso posible
Fernando González Agone proponía alguna declaración jurada o algún, bueno, algo que sea fehaciente, algún método de la superficie cultivada y con cada especie. También habría que acordar para cada especie cuál es la demanda hídrica promedio o la que representa la mejor situación, y bueno, cruzando esas dos datos podríamos tener una distribución a todos los regantes más acorde a la época del año que necesita cada uno del agua, sin salirnos de la ley actual. Posiblemente en algún momento podamos incluso modificar la ley. Tenemos muchos miedos, sobre todo tenemos la amenaza de que se mercantilice el agua. Entonces, bueno, cuando hablamos de modificar algo, inmediatamente los usuarios o los propietarios de los derechos de riego no queremos perder derechos y rápidamente nos ponemos, no sé, como en contra. Entonces, bueno, modificar leyes puede ser un paso muy ambicioso todavía, pero sin embargo, con la actual legislación podríamos distribuir el agua con una curva mucho más parecida a lo que es la demanda de riego. También otra cosa que por ahí hay que aclarar es que queremos tender a distribuir de una forma parecida a la demanda. No es posible de golpe decir, bueno, mañana distribuimos por demanda y cada uno va a recibir exactamente los litros que demande su cultivo, sino que todas las medidas que hagamos van a ser para ir generando los conocimientos e ir mejorando en un proceso, ojalá sea corto, pero seguramente va a tener varias etapas, donde vamos a ir paulatinamente, ¿no? Primero generando conocimiento y avanzando en las distintas mejoras. Silvana y Pedro, un minutito, si son tan amables, más. Algo pasó. No digo, si tienen un minutito más para ir redondeando. Sí, bueno, también hay que hacer un trabajo de educación, de capacitación y educación al productor, porque si bien hay muchos productores que son eficientes en el uso del agua, hay otros que no. Y no solamente al productor, sino al ciudadano común que derrocha el agua cotidianamente. Sí, también una cosa que queríamos destacar es que el productor o el regante, aunque quisiera, tiene un techo en lo que es eficiencia, que es la distribución. O sea, si el productor quiere, puede distribuirle el agua que recibe de la mejor manera posible. Sin embargo, si el agua que recibe está lejos de lo que su cultivo demanda, llega un momento que si no tiene capacidad de almacenar o no tiene la posibilidad de, no sé, de cambiarla con un vecino o de hacer algún tipo de acumulación del recurso, en algún momento va a perder el agua o va a regar ineficientemente, obligado por la rigidez de la distribución. Entonces, el hablar de eficiencia yo creo que implica directamente tratar el tema que hoy nos convoca, que es la flexibilidad en la distribución, y bueno, tratar de ver cómo lo aborda cada comunidad o cada grupo de regantes, cuáles son las restricciones, las limitaciones que tiene, pero sería muy cortito hablar de ineficiencias del productor cuando en realidad el productor tampoco por sí solo va a poder lograr altas eficiencias. Es una cuestión que primero va a llevar una mejora colectiva y después podrá recién cada uno distribuir mejor lo que tiene para llegar. Muy bien, muy claro Silvana y Pedro, muy lindo, y felicitaciones porque han logrado convencer a muchos más y también al INTA como institución que los acompañe en esta declaración. Así que los felicitamos y quedamos para las preguntas al final. Ahora avanzaríamos con Cecilia Pica. Cecilia Pica es directora de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Ramacaída, en San Rafael, y en esta estación se está formulando un proyecto
demostrativo de mejora del riego con distintos sistemas de riego eficientes, pero que necesitan para poder instalarse, como también comentó Pedro recién, un reservorio, un lugar donde acumular el agua para poder dotarla en la forma conveniente. Así que Cecilia nos va a comentar de esto que están trabajando. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí les voy a compartir por ahí un ratito la presentación cortita, pero para tener un punteo de lo que estamos preparando. Este proyecto es un proyecto que se presentó al Ministerio de Obras Públicas de la Nación en el marco de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior, donde se aborda el conflicto interprovincial por el río Atuel. Y la propuesta que nos pidieron desde una comisión, que es una comisión particular de parcelas intrafincas, nos pidieron armar un proyecto para que apunte a establecer un sitio piloto con diferentes alternativas de manejo intrafinca para aportar información que sirva de base a la toma de decisiones. Eso es lo más importante. Necesitamos generar conocimiento e información que esté disponible para los productores, para las empresas, para los diferentes profesionales del sector y organizaciones, y que les permita tomar decisiones concretas sobre una base de información específica. Este proyecto yo lo estoy presentando, pero en su elaboración participó todo un equipo grande de la Experimental de Rama Caída, que también está participando en los proyectos que van a presentar más después de esta presentación, con Claudio Jardina, Carlos Brieva, Martín Daniele, bueno, varios de los técnicos. Como le decía, el objetivo general es establecer el sitio piloto para generar información que le permita al productor tomar decisiones con información específica. Y los objetivos particulares o específicos son generar información de las distintas opciones de almacenamiento, en este caso tenemos dos opciones, de algunas estrategias para mejorar su distribución y conducción. Sí, ¿se escucha? Perdón, pero hay momentos que se corta, no sé si puede quizás sacar la imagen. ¿Saco la imagen? Si se corta mucho, saco la presentación. O la Podemos poner imagen. imagen. A ver, lo que pasa es que al estar presente... espera, ahí lo corto. Veamos ahí, cualquier cosa me avisa. Gracias. Entonces, generar información sobre las distintas opciones de almacenamiento, distribución y aplicación, evaluar el impacto agronómico, ambiental y económico de esas diferentes opciones, y sobre todo generar un punto de encuentro con productores de las dos provincias, regantes, estudiantes, profesionales, instituciones, organizaciones, como en este caso ACOBI, y empresas para fortalecer, todo para fortalecer las capacidades. Entre todos, como decían recién, en forma colectiva, va a ser la mejor manera de abordar este conflicto. Ahora se me trabó la presentación. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien, Cecilia. Sí. Bueno, con respecto al sitio, mencionaba recién Daniel, es el campo anexo de la Guevarina, que es un campo que pertenece al INTA de Rama Caída, unas 145 hectáreas que limitan al sur con la ruta 143 y al norte con el río Atuel. En el predio hay una estructura edilicia de base que se va a utilizar, y desde el punto de vista del suelo, son suelos profundos que no presentan limitantes mecánicas, bastante representativo de lo que es la zona media de esa cuenca. ¿Qué actividades se proponen en este proyecto? Como le decía al inicio, la instalación de un sistema integral demostrativo, que incluye desde las fuentes de agua, vamos a contar con fuentes de agua subterránea y superficial, estructuras de almacenamiento, tanto represas como un tanque australiano que ya tenemos instalado en el predio, mejoras en los sistemas de conducción, se van a hacer los estudios necesarios para que en ciertos sitios del sistema se realicen las mejoras necesarias que permitan incrementar la eficiencia de conducción y distribución, y se van a establecer parcelas experimentales de aplicación. Tenemos algunos cultivos y otros se implantarán con el objetivo de poder generar esas parcelas demostrativas. En algunos casos se va a trabajar con mejoras en el riego gravitacional,
y en otras parcelas se va a trabajar en distintos sistemas de riego presurizado. En cada uno de los casos se van a medir variables de impacto agronómico, como es la eficiencia, la huella hídrica, el rendimiento, que nos permita en cada cuadro comparar al menos dos sistemas de aplicación de agua y su impacto en el cultivo, en el manejo agronómico del cultivo y en el rendimiento. También el impacto ambiental con respecto a que, por ejemplo, en una de las parcelas hay un parral que se va a regar media parcela con manga y la otra mitad con riego por goteo. Evaluar, por ejemplo, qué sucede con la salinidad, con la compactación, el efecto sobre la freática, los impactos ambientales que generan también las distintas alternativas de riego. Y complementando a esto, el impacto económico. ¿Qué nivel de inversión se requiere para cada uno de los sistemas evaluados y comparándolos con los cultivos que se desarrollan, el margen del cultivo, la durabilidad del sistema? Es un proyecto a largo plazo, a mediano largo plazo, pero que esperamos nos permita generar toda esta información para que cuando el productor necesite tomar una decisión pueda recorrer el circuito. Acá tienen un mapita del predio. Arriba, en el mapa de la cuenca, se ve dónde está ubicada la Guevarina, que es en la parte media. Después tenemos las parcelas, vamos a tener un parral de 3 hectáreas, una parcela de frutales de carozo, esos ya están establecidos. La idea es generar mejoras en el uso, en la aplicación del agua en estas parcelas. Y también se van a hacer algunos cultivos hortícolas, una parcela de frutos secos, 2 parcelas de producción de forraje, porque es una también de las alternativas productivas que se está desarrollando ampliamente en nuestra región y que es necesario evaluar. En cada una de esas parcelas, como les decía antes, se van a evaluar al menos 2 sistemas de riego diferentes. Con respecto a las fuentes de agua, bueno, contamos con 2 hijuelas del sistema del río Atuel y una perforación de 110 metros. Con respecto a las estructuras de almacenamiento, como les comenté, tenemos un tanque australiano y se va a construir una represa con geomembrana. La idea, como decía Daniel, es poder contar con estos reservorios para poder flexibilizar el momento de aplicación de agua en el cultivo, para poder aplicarlo cuando es necesario y en las cantidades que son necesarias también en cada uno de los momentos de su ciclo fenológico y de las condiciones ambientales. Para eso contamos también ahí con una estación meteorológica con la cual se va a ir generando esa información. Las parcelas experimentales que les comenté recién, bueno, son una de un parral que va a tener riego gravitacional con manga versus un riego por goteo, una parcela de frutales de carozo que también ya tenemos instalada, en donde vamos a evaluar riego por goteo versus riego por aspersión, parcelas de horticultura, en donde se va a evaluar riego gravitacional con mejoras y riego por pulso. Cuando hablamos de mejoras, hablamos de todo tipo de mejoras que puede ir haciendo el productor en la fase inicial de tratar de ser cada día más eficiente en su riego intrafinca. Desde las mejoras en la construcción de las compuertas, en la conducción, impermeabilizando con a lo mejor elementos que tiene disponibles, bueno, hasta lo que es ya incorporar tecnología de riego presurizado. Y la parcela de maíz para silo, en donde se va a comparar riego gravitacional discontinuo y riego por goteo subterráneo, que es una de las opciones que se está difundiendo ampliamente en la región, y una parcela de alfalfa con riego por pivot central, riego por aspersión. Esa es la propuesta que se presentó, y estamos esperando, bueno, a ver cuál es la respuesta del Ministerio de Obras Públicas. Un poco la idea es que en ese predio se genere una agencia especializada en riego. Esto ya va más allá, es más allá de las parcelas demostrativas y del circuito, en donde puedan interactuar los diferentes organismos e instituciones que estamos trabajando en el tema,
para potenciar los recursos que cada una tiene y coordinar realmente hacia un mismo objetivo los recursos, que siempre son limitantes. Así que bueno, estamos de acuerdo en lo que dijeron los consejeros del inicio, en que es necesario trabajar en la demanda, en que es necesario ser cada día más eficiente y que las soluciones las vamos a obtener trabajando en forma colectiva. Así que bueno, para eso estamos trabajando desde el experimental en el tema de riego y en forma integrada con las instituciones y las organizaciones del medio. Excelente, ingeniera, muy bien con los tiempos. Muchas gracias por... está practicado, esto fueron 10 minutos justo, así que está bien. Me lo tomé bien en serio. Bueno, avanzamos entonces ahora con la última experiencia, que es doble, porque el señor Pedro Cela, que es inspector del Canal Vila, es a la vez presidente de la Asociación del Atuel Superior, el único canal del Río Diamante que está asociado, y está asociado con canales del Río Atuel. Así que nos va a contar un poco la experiencia en este sentido de la flexibilización y del manejo a nivel de asociación, de la apoyatura que se hace a las inspecciones, y posteriormente Alejandro nos va a contar el manejo específico dentro de la inspección. Así que bueno, si quiere empezar, Pedro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitir esta participación. Yo soy presidente de la Asociación del Atuel Superior y a su vez inspector del Canal Vila. El Atuel Superior está compuesto por... Bueno, también quiero decir que integro la Federación de Inspectores de la provincia, que está integrada por 10 inspectores. Veo que está Demetrio, quien es participante con nosotros en la federación, así que a veces algunas experiencias escucho también de inspecciones de distintas zonas. La particularidad, como dijo Daniel recién, de la asociación tiene 23.000 hectáreas, son 2.600 usuarios y la integran 6 canales. Y la integra, uno es el canal es del Diamante y el resto son del Atuel. Eso explica un poco que se puede llegar hasta a integrar una asociación con distintos actores, distintos canales, y de dos ríos distintos, ¿no? Y la visión de la asociación es que todas las inspecciones asociadas logren garantizar su propia seguridad hídrica y que esto permita que las necesidades de desarrollo económico y productivo de las comunidades agrupadas sean satisfechas. Fundamentalmente lo que nosotros apuntamos es a respaldar el desarrollo y la gestión del recurso hídrico en todos los niveles, ¿no? Las inspecciones son las que integran la asociación, son distintas y tienen particularidades dentro del marco normativo general, ¿no? Por lo tanto, cada inspección en su manejo tiene fortaleza y debilidades, las cuales la asociación trata fundamentalmente con reuniones, sobre todo con productores, inspectores, productores de las distintas inspecciones, poder tener reuniones seguidas como para poder organizar de la mejor manera posible la distribución del agua y sobre todo conociendo cada uno de los cultivos, ¿no? La asociación tiene un organigrama con 3 áreas fundamentales, una contable, administrativa y técnica. La contable y técnica con sus respectivos profesionales. Quien va a seguir con la palabra es el ingeniero Cateura, que es quien fue incorporado a la asociación en los últimos 2 años y hemos tenido muchos resultados positivos donde hemos acompañado a los inspectores junto con los productores a poder llegar a discutir y a transmitir cada una de las experiencias de cada uno de los distintos lugares y los distintos cultivos dentro de la misma asociación que la integran las 5 inspecciones y con mucha diversidad de cultivos, porque tenemos zonas que tienen muchos
frutales, otras tienen verduras, otros tienen viña, bueno, es muy diversificado, entonces a veces cuesta un poco coordinar y poder hacer una distribución de manera que poder dejar conforme a todos. Entonces, la mejor forma es las reuniones, y a veces la asociación en algunos casos asume una función gremial y lo lleva para que articulemos con diferentes actores en busca de soluciones, buscando créditos, buscando forma de asesorarlos para poder llegar más cerca de las posibilidades de tener algún acceso, de decir, bueno, Intrafinca, ¿cómo puedo mejorar mis condiciones de riego, ¿no? que es muy importante. Es muy importante desde la asociación la organización de los datos. Transformamos todos los datos disponibles en información para que los inspectores puedan tomar decisiones con la información correctamente organizada. O sea, en la medida que tenemos organizada toda la información, el inspector cuenta con una herramienta importante que le permite de esa manera poder tomar decisiones de cómo distribuir su agua, ¿no? Nosotros estamos instalando pluviómetros para medir las precipitaciones y poder iniciar la organización de los datos que permitan mejorar la toma de decisiones, como por ejemplo la corta de canales, la lámina a distribuir, también la determinación de cultivos en cada una de las inspecciones y volcarlo en el sistema de información geográfico, lo que permita mejorar la toma de decisiones en lo que corresponde a la distribución temporal del recurso hídrico y aprovechar también para los cultivos de invierno, ¿no? Como por ejemplo, y reservar agua para el momento que realmente uno lo necesite. También estamos trabajando, para eso hemos comprado equipamiento, como por ejemplo pHímetros para controlar lo que es la conductividad del agua, bueno, por supuesto la salinidad, y poder darle más información al productor de lo que realmente a veces a simple vista tiene, ¿no? Así que yo creo que fundamentalmente lo que ha apuntado la asociación es a profesionalizar la asociación, incorporando técnicos especializados en la materia, y de esa manera poderle llevar al inspector y al productor toda la información que requiere para poder manejarse con agua. Para eso también, desde la asociación, trabajamos con el aporte de proyectos de obras pequeñas, como partidores que sean variables, conocen perfectamente, se toma la cantidad de agua necesaria o lo que realmente le corresponde por hectáreas. Por ejemplo, el que toma en cabeza de canal y el que toma al final del canal, que siempre tome la misma cantidad de agua. Para eso se toman todas las mediciones que sean necesarias. Eso un poco lo va a explicar y por eso voy a tratar de ser bastante sintético en todo, para que Alejandro Cateura les muestre precisamente cuáles son las prácticas y sobre todo lo que estamos desarrollando en el Canal Vila, donde yo en la actualidad soy inspector, y que está proyectado a ser un reservorio para poder llegar al riego acordado en el corto tiempo, ¿no? Que eso nos va a facilitar a todos un mejor trabajo, una mejor organización. Espero que puedan, al final, el que quiera algún dato más sobre la asociación, estamos a disposición. Yo le voy a dar lugar, he sido bastante concreto porque los tiempos son bastante tiranos, como había dicho Daniel. Quiero que prácticamente nos hable más el ingeniero Cateura, que es el ingeniero que está en este momento en la Asociación de la Tuel, ¿no? Gracias, Daniel. He sido corto, pero el tiempo que no uso yo lo va a usar Alejandro, ¿eh? Exactamente, 1 minuto le vamos a donar suyo a Alejandro ahí para que avance. Dale, dale. Bueno, buenas tardes. Daniel, no sé si me podrías dar permiso para compartir la pantalla. Sí, está habilitado. Está habilitado. Bien.
y yo, sepan disculparme, pero a esta hora internet me tengo unos picos de bajada y por ahí, para evitar las interrupciones, voy a sacar la cámara. No hay problema. Bueno, buenas tardes, de vuelta. Cuando los chicos de ACOBIL la semana pasada nos han pedido que comentemos un poco sobre el manejo de los turnados que estamos haciendo en la asociación de la Torre Superior, lo primero que me vino en mente cuando me comentaron fue que esta iba a ser la oportunidad para nosotros al fin de expresar más públicamente la definición que hemos adoptado como turnos en la asociación. Es decir, que algo que parece tan sencillo y tan culturalmente aceptado, pero cuando uno le pregunta a un regante o hasta personas que trabajan en la distribución del agua, ¿qué es el turno? Lo que se termina diciendo es que es una distribución de tiempo, con más o menos palabras, pero termina en eso. Y la realidad es que esa es solo una parte de la definición. Nosotros en la asociación, y hablo a nivel general, no solamente yo, sino que todos los inspectores, tomeros, el personal de la oficina y los mismos regantes, definimos el turnado como una distribución de agua en forma de tiempo, como es bien mencionado por la mayoría, pero también en forma de caudales. Las dos variables, tiempos y caudales, son iguales de importantes. Y un turno, para nosotros, no va a estar bien realizado completo, como quieran llamarle, hasta que no esté realizada esas dos distribuciones. Si uno solamente realiza los turnos distribuyendo el tiempo, no está distribuyendo en forma equitativa, no está haciendo una distribución de agua correcta. Le falta distribuir también por caudales. Entonces, resumiendo, hemos definido los turnos como una distribución de agua en forma de tiempos y caudales. Si una de esas dos variables no se realiza, no se distribuye en forma equitativa, entonces el turno no está correctamente realizado. Y eso es algo que hemos incorporado fuertemente en la asociación, y es algo que hoy en día los regantes también esperan de nosotros. No solamente esperan los horarios a los que le va a tocar el agua, sino que también esperan que el caudal que les entreguemos sea el que les corresponda. Y más adelante se lo muestro, pero todo, absolutamente todo está publicado e incluso mostrado de forma que el mismo regante pueda sacar él mismo la cuenta, una cuenta muy sencilla, para verificar que el caudal y los minutos que le estamos entregando sean los que les corresponden. Ahora, en lo que es el manejo de los turnados, yo pienso que se resume en esos 6 puntos que pongo acá en la presentación. Lo primero, obviamente, es realizar una entrega de turnos a tiempo y caudales equitativa, es decir, que todos del mismo canal reciban el mismo volumen por hectáreas que tenga, que eso es lo que es llamado como lámina de agua. El segundo, la planificación de los turnos, que todo eso enseguida lo detallo. Tercero, la flexibilidad, tener turnos flexibles, tener la capacidad de adaptarse a ciertas situaciones que se presentan. Cuarto, la distribución de los turnos. Quinto, la transparencia. Y sexto, la regulación de los caudales en campo. Ahora, antes de seguir, quiero aprovechar el espacio para decir esto. Para la gran mayoría de los usuarios, una de las primeras cosas que esperan de nosotros es que, teniendo el agua que haya, mucha o poca, para la gran mayoría lo primero que esperan de nosotros es que esa agua se distribuya bien. Y distribuirlo bien significa una entrega equitativa y planificada. Con equitativo quiero decir que todos los regantes de un mismo canal deberían recibir la misma cantidad de agua, o sea, el mismo volumen de agua por las hectáreas de río que tengan. Y con planificada quiero decir que haya un plan de turnados o erogación, llamémosle, pero a nivel canal. Es decir, que se planifique cómo a todo lo largo de la temporada se va a distribuir ese volumen de agua, teniendo mucho o poco, no importa, pero tenerlo planificado y publicado, para que todos los regantes estén al tanto de ese plan y puedan, los que quieran, proyectar, tener sus proyectos a futuro de acuerdo a esa planificación. Pero lo que quiero resaltar ahora es que la distribución del agua mediante los turnos es una de las principales cosas que espera el regante de nosotros. Para la mayoría es lo primero que espera de nosotros. Entonces es una prioridad que la distribución del agua se haga correctamente. Y eso es lo que quiero resaltar del primer punto con lo de una entrega equitativa. Y más adelante con lo de las regulaciones caudales en campo lo puedo detallar un poco más. Después sigue la planificación. La planificación de turnos es justamente eso. A principio de temporada, o mejor dicho, antes del inicio de temporada, hacemos una serie de reuniones con los regantes de cada canal para primero plantearles cómo va a venir la temporada, que si bien no se tiene aún los números del pronóstico, porque salen los primeros días de octubre, y el inicio de temporada suele ser a fines de agosto,
o sea que hay unos 30 días más o menos de diferencia, pero siempre se tiene un estimativo para poder saber qué tipo de temporada vamos a tener. Temporada buena, media o mala. Y eso es lo primero que le transmitimos a los regantes para que estén al tanto primero y también para que entren en contexto. Luego, obviamente, se escuchan las opiniones porque son muy valiosas, muy consideradas por la inspección, de cómo podría encararse esa planificación. Se escuchan los proyectos que tienen la mayoría y también las situaciones o problemas que han tenido durante la temporada pasada para solucionárselos y que no vuelva a suceder en esta temporada. Y habiendo hecho toda esta serie de reuniones y escuchado a todos aquellos que hayan querido participar, el inspector, con la asistencia técnica, en el caso de la asociación Yo, decide cómo planifica distribuir el agua a lo largo de la temporada. Y eso básicamente es desde qué fecha hasta qué fecha va a haber agua, si se van a planificar o no turnos de invierno, para cada turno definir cuál es la lámina de agua que se va a distribuir a todo lo largo de la temporada. Ahora, en general esa planificación la hacemos pensando en el peor escenario posible. Uno podría estipular que van a haber temporales de lluvia en los que vamos a poder cortar el canal y tener esos días borrados, pero si después vienen esos temporales, hacemos el corte del canal, ajustamos la planificación con esa agua ahorrada, pero yo siempre les digo a los regantes que no podemos planificar esperando que van a haber semanas de lluvia en los que nos va a permitir realizar esas cortas y ahorrar agua, porque es probable que así suceda, como también es probable que no, y si no sucede, y hemos hecho la planificación pensando en que sí vamos a cortar 1 o 2 semanas, y al final no podemos cortar, significa que en algún momento vamos a estar con un faltante de agua, y ese va a ser un gran problema. Entonces, la planificación es esto, planificar los turnos a lo largo de la temporada con una gran participación de los regantes en cada canal. El tercer punto que había puesto es de tener la capacidad de ser flexible en la entrega de los turnos. ¿Eso qué quiere decir? Que en lo general, y hablando del 80% de los casos, vamos a tener lo que llamamos los turnos ordinarios, que son muy parecidos unos a otros, capaz que varíe un poco los minutos o los caudales, pero el regante apenas lo nota. Y después está el otro 20%, que es cuando tenemos esos turnos extraordinarios que hemos llamado, en los que vamos a tener una gran diferencia de tiempos o de caudales, en el que muchas veces tenemos que incluso cambiar el esquema de distribución del canal para poder realizar una entrega eficiente, y eso el regante lo va a notar y le va a llamar la atención. Esos turnos muchas veces se dan por ciertas limitantes que ocurren internamente dentro del canal o externos al canal, y nos tenemos que acomodar, pero para ejemplificarlo, para que sea un poco más entendible, puedo mencionar un caso que nos pasó hace muy poco en un canal que toma por el río Diamante, que es el canal Vila, donde Pedro es el inspector. La subdelegación, con motivo de ser más eficiente su distribución mayorista y también mejorar en la oportunidad de riego, tomó la decisión, obviamente con el consentimiento de los inspectores de cauce y con muy buen criterio, de realizar una corta temporal del río para poder ahorrar esa agua y tenerla cuando más falta le hiciera, lo cual es buenísimo. Bueno, la fecha de esa corta nos iba a caer justo a mitad de rotación de los turnos, es decir, que la mitad de los regantes iban a tener un turno y la otra mitad no. Y eso para nosotros era inaceptable, hubiese significado que la mitad de los regantes hubiese tenido más agua que la otra mitad, algo que no podíamos permitirlo. Entonces, para resolverlo, hicimos un ajuste en el tiempo de rotación del anteúltimo turno, ante la fecha de corta, extendiéndolo y haciendo que terminara justo para el día y el horario en el que estaba programada la corta. De esa forma no hubo necesidad de hacer un ajuste en el esquema de distribución, tampoco de caudales, sí hubo una gran modificación de los tiempos, pero de esa forma todos los regantes tuvieron la misma cantidad de agua antes de producirse la corta. Otro ejemplo un poco más complejo son los turnos de invierno, por ejemplo en los canales como el Correo de Perrone, que toman por el río Atuel. Los turnos de invierno nos han pedido desde la subdelegación del río Atuel que no sean más de 3 días, porque si no es mucho gasto de pérdidas en el río, pérdida por infiltración en el río, lo cual es más que entendible, pero con el caudal que quisiéramos. Entonces, siempre y cuando que sea considerado dentro de la cuenta que tiene el canal con la subdelegación, la cuenta de agua que tiene el canal con la subdelegación. Pero teníamos esa limitante del tiempo. Pasar de un turno que en forma ordinaria tiene una rotación, en el caso del Correa, por ejemplo, 8 días y medio, a solo 3 días. Entonces, ahí sí hicimos un cambio en el esquema de distribución del canal, haciendo que las secciones rieguen, no una después de la otra, o sea, en serie, sino que rieguen en paralelas, o sea, una con la otra, y pidiendo a la subdelegación un caudal mayor a la postura
acostumbrados. Y con eso logramos entregar en 3 días de turnos, casi con poca diferencia, la misma cantidad de agua que en un turno de 8 días. Pero bueno, el costo es la variación notoria que le presentamos al regante de tiempos, o sea, los minutos por hectáreas, que se ven muy disminuidos y los caudales aumentados. Pero bueno, es o ajustarse a esas limitantes externas que tenemos y entregar esos turnos, o directamente no poder entregarlo, o no ser equitativos en la entrega. ¿Con esto qué quiero decir? Que los turnos no necesariamente tienen que tener permanentemente el mismo esquema de tiempos y caudales, o siempre mantener el mismo esquema de distribución con secciones inamovibles. La mayoría del tiempo lo van a tener porque el regante se organiza con esas variables. Hay situaciones donde si no se hacen esos cambios, algunos regantes terminan perjudicados. Y si nuestra prioridad es ser equitativo, no lo podemos permitir. Entonces, es muy importante tener esa capacidad de ser flexible en la estructura de los turnos, tener la capacidad de poder adaptarse a situaciones externas en el que nos ponen limitantes y nos tenemos que ajustar y nunca perder de vista que la entrega tiene que ser sí o sí equitativa. Bueno, el siguiente punto en el manejo de turnos en la asociación es muy importante y es el de la transparencia. Para poder ser totalmente transparente y también cumplir con la obligación de la inspección de publicar los turnos, pensamos en la creación de una página web exclusivamente para ese fin. Ahora resulta que la página es todo un centro de información de turnados, sí, pero también de un montón de otras cosas relacionadas a la asociación. Pero bueno, en lo que es turnos, cada canal tiene su página, siempre redireccionada de la principal, o sea, son subpáginas de la principal, todo con el mismo enlace. Y bueno, con acceso directo desde esa página principal, obviamente. Y ahí, bueno, uno entra a los buscadores de turnos, por ejemplo, donde va a encontrar varias cosas muy interesantes. La primera, obviamente, con el número de padrón, buscar un turno, el propio o el de cualquiera. Puede también, en caso de no acordarse del padrón, buscarlo por el nombre o el apellido. Van a aparecer los listados de regantes de la escuela, ordenados por los órdenes de riego y los tiempos de turnos. También hay un panel, eso es muy nuevo, donde uno ingresa una fecha cualquiera, siempre dentro de los próximos turnos, y puede ver quiénes van a regar en esa fecha, puede filtrarlo por escuelas para ver quiénes van a regar en una escuela en particular, porque hay muchísima información. Siempre con el objetivo de demostrarle al regante que no hay nada oculto, que está todo ahí, que si lo quiere verificar, bienvenido sea y tiene toda la información ahí y que confíe en el organismo. Eso para nosotros tiene muchísimo valor, que el regante confíe en el organismo. Alejandro, te aviso que te gastaste ya el crédito que te dio el Pedro, y a los participantes les aviso que Alejandro me pidió unos minutitos más porque tenía muchas ganas de contarnos algunas cosas, así que adelante. Sí, bueno, me queda muy poco. Otra cosa que muy importante dentro de la página, que eso más que nada lo que queríamos mostrar, lo hemos incorporado recién la temporada pasada, es incluir dentro de la información de turnados de la página, que es lo que muestro acá, que si lo buscan está en la sección de reporte de turnos en la página, la información de las escuelas de cada canal. Informamos cuántos padrones riegan, cuántas hectáreas riegan en cada escuela, pero más importante, informando los minutos por hectárea que riegan cada escuela y los caudales que deberían de tener en sus cabeceras. Ese último es muy importante y es una muestra de lo transparente que queremos ser, porque de esa forma, incluso le damos la fórmula al regante para que el mismo saque la cuenta de cuál es la lámina de agua que se le está entregando. Y que sea la misma para todas las escuelas, eso lo puede sacar a nivel escuelas, ver que todas las escuelas reciben la misma lámina, o que su propio turno de su finca recibe la misma lámina de agua que su vecino, por ejemplo, o cualquier otro padrón de cualquier parte del canal, de la misma escuela o de otra escuela, no importa. También esa es una forma de usar el propio regante como un auditor de turnos del canal, porque la realidad es que el tomero del canal no puede estar las 24 horas del día en todos los aforadores de cabecera y escuela viendo si está bien regulado o no. En cambio, si el regante, mientras está en su turno, nota una diferencia de caudal, va a mirar la página, ver el caudal que debería tener en su aforador y va a ir hasta la cabecera de la escuela donde se ubica el aforador a ver si realmente está entrando ese caudal de agua. Y si hay alguna diferencia, llama al tomero para que venga y se lo solucione. Y eso del caudal en el aforador lo puede ver porque hemos cambiado las escalas de los aforadores para que también se puedan ver los litros
por segundos que pasan, que es lo que muestro acá. Acá vemos una escala de un aforador, que es por ejemplo de Canal Vila, de la Escuela 1, donde está separado en dos, está separado en dos. Del lado izquierdo están los litros por segundo, y del lado derecho tenemos los centímetros. Entonces, de esa forma, el mismo regante puede ver los litros por segundo que pasan. Ahora, la mayoría de las escalas mostraban solamente los centímetros de altura de agua que había, que sin la tabla de curva de gasto del aforador no lo podías leer. Pero bueno, hemos cambiado las escalas para que también se muestre en unidades de litros por segundo. Entonces el regante compara la página con lo real, y si hay alguna diferencia, llama al tomero y se lo soluciona. Eso, bueno, es parte de la página, en lo que son los turnos. Yo los invito a chusmear, a entrar. La página es la Asociación del Atol Superior, que es lo que muestro acá. Ahí se pueden derivar a cada canal o ver lo que está haciéndose a nivel asociación, que hay muchísimas cosas. Y yo tenía, si querés Daniel, si no paro, lo que es la regulación de caudales en cabecera y escuelas. Si querés lo... Sí, sí. Unos minutitos más podemos, 2 minutitos, a ver si podemos redondear ahí. Por último, redondeando, el último punto que había puesto, el de la regulación de los caudales en campo. Y es mucho lo que ya venimos hablando. Cada vez que se hacen los turnos nuevos, hay modificaciones de hectáreas en las escuelas, obviamente, y obviamente termina habiendo cambios en el caudal de la entrega para poder seguir entregando el mismo valor de la mina de agua. Es muy poco el valor, pero bueno, hay que regularlo. Cuando se decide entregar una lámina mayor, por ejemplo, o menor, también se regula. Y bueno, y es tarea del tomero, o a veces del inspector, de ir y regular los caudales en cabeceras de escuelas. Eso se hace con chapa partidoras móviles, a veces con las compuertas, o en algunos casos puntuales tenemos módulo de máscara, pero lo importante es tener esa herramienta en la entrada de la escuela que nos permita regular el caudal que entre, y unos metros después, por la misma escuela, el aforador con su escala para que corroboren que el valor del caudal sea el que corresponde. Ahora, yo ahí en la presentación hablo de un canal balanceado, un término que hemos adoptado, significando que si se cumple la ecuación que les muestro ahí, de la suma de los caudales en cabecera más las pérdidas por infiltración que tiene a todo su largo el canal matriz, debe de darte lo que se tiene en la toma del río. Si no da, es porque una de esas variables está mal y se corrige. Muchas veces suele ser el valor que uno considera pérdida por infiltración en el canal, que como sabemos va variando a lo largo de la temporada, y permanentemente hacemos los relevamientos, pero bueno, puede haber muchas variaciones entre un día seco, totalmente soleado, y un día húmedo, nublado. Entonces se van haciendo esas correcciones sobre la marcha, y seguimos repartiendo equitativamente el recurso, y cumplimos con nuestra principal tarea, que es la de distribuir el agua correctamente. Y con eso finalizo mi parte. Muy bien, muchas gracias Alejandro. Disculpen todos los oradores que los he corrido un poquito, pero me dicen los comunicadores que las reuniones virtuales no deben durar tanto, así que queríamos dejar un espacio ahora para el intercambio. Ha habido algunas preguntas allí, una que ya contestó Cecilia Pica a una persona que le consultaba respecto de las características del ensayo. No sé si Cecilia querés ampliarla o está bien así. Por ahí si alguien tiene la misma duda, además de la eficiencia, en el proyecto se plantean medir las diferencias que puede haber en el rendimiento cuando se utiliza un sistema de riego versus otro. Esa era la pregunta de si íbamos a abordar otras mediciones aparte de la eficiencia, y sí, se va a tratar de hacer una evaluación integral de los sistemas. Buenísimo. Alejandro, si podés dejar de compartir la pantalla, nos vemos todos en la reunión. Y había otra consulta, un momentito que la busco, de una persona que creo que para también Cecilia. Yo análisis de las pérdidas. Sí, no sé si se escucha bien. Se han hecho análisis de las pérdidas por evaporación directa que se producirá en la superficie libre de los reservorios, teniendo en cuenta que en nuestra región de Cuyo, dependiendo del lugar, esta evaporación puede llegar a ser entre 1.500 y 2.000 milímetros al año. Lo pregunto porque suponiendo un estanque lleno todo el año de 1 hectárea, significa una pérdida de 15.000 metros cúbicos.
Bien, es un proyecto en fase de elaboración y estamos incorporando todos los análisis que van surgiendo de este tipo de intercambio. Si bien hay algunos estudios realizados por Moravito y otros especialistas, específicamente en lo que es acá el Oasis Sur, con el tema de las variaciones que estamos teniendo también con respecto al cambio climático, son todas variables que se tienen que ir actualizando permanentemente. Así que sí son estudios que se van a incorporar, obviamente previo a la ejecución del proyecto. Gracias, Cecilia. ¿No? No sé si hay preguntas, las podemos hacer ahora. Creo que en el chat no quedaban más, así que si alguno tiene la oportunidad de hacerlo, puede levantar la mano y nos vamos ordenando de esa manera. Ingeniero. Sí, Juan, No sé adelante. si puedo consultar. Sí, era para Cecilia también. Si ahí estaban pensando en el ensayo utilizar teledetección o imágenes satelitales para relacionar, o sea, utilizar algunos parámetros para ver el estado hídrico, porque yo creo que hoy en día es muy interesante toda la información que hay. Justamente estaría bueno poder cruzarlo, relacionarlo, imágenes satelitales, para que automáticamente uno con satélite pueda determinar el estado hídrico que tiene en el terreno. No sé si lo han pensado. Sí, sí, Juan, ¿cómo estás? Yo hice un resumen rápido del proyecto, pero formó parte del equipo que lo elaboró Carlos Brieva, que es uno de los técnicos que trabaja acá en la Experimental, en el Laboratorio de Imágenes Satelitales, y bueno, todos los proyectos que venimos desarrollando, realmente la mayoría de los proyectos que venimos desarrollando últimamente tienen ese componente. Estamos usando muchísimo los sistemas de imágenes, tanto para evaluar el tema hídrico como también a nivel de problemas sanitarios, bueno, un montón de aspectos. Realmente tiene un amplio espectro de acción el uso de las imágenes satelitales y también de imágenes en terreno. Así que sí, está incorporado en el equipo de trabajo y es parte de las herramientas que se van a utilizar. Buenísimo, muchas gracias. Nada. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, Pedro, adelante. Creo que para Alejandro, para la gente del Atuel superior, que bueno, la verdad que nos parece Increíble. hermoso lo que hemos estado viendo. Y lo primero que nos surge es si no han tenido problemas con el vandalismo. Nosotros cada vez que empezamos a hablar, no sé, de compuertas automatizadas o de mediciones de telemediciones, ese tipo de cosas, inmediatamente decimos eso es para otro lugar porque nosotros somos muy poco cuidadosos y vamos a tener vandalismo, etc. ¿Cómo les ha ido con eso? O si es la realidad que nos acaban de describir, bueno, parece que no tienen mayores problemas. No, voy a contestar yo, en todo caso, sí, hay problemas con el vandalismo, es un problema a solucionar en algunos lugares que podemos, estamos tratando de poner cámaras para poder evitar, y en algunos lugares ya nos han sacado sobre todo equipos de telemetría que son bastante caros, ¿no? Pero es un problema a solucionar. Bien, hay una pregunta de Carolina que dice si el proyecto es solo para la provincia de Mendoza. No sé si, Carolina, te referís al proyecto que nos comentó la ingeniera Pica del INTA de Rama Caída o algún otro. Lo del INTA de Rama Caída entiendo que es un proyecto, es un ensayo bastante grande y bastante complejo, y será de replicación en toda la zona bajo riego, adaptándonos a la zona, a las condiciones agroecológicas de Calao, seguramente. Sí, sí, de hecho es un proyecto piloto, que la idea es que, como es el Ministerio de Obras Públicas de Nación que maneja todas las cuencas de todo el país, la idea es que si funciona puedan ir haciendo diferentes proyectos adaptados a las diferentes cuencas. Y San Juan también tiene un proyecto específico, que no está ahora Mónica, pero están armando algo similar. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta, Daniel? Soy Catuco. Sí, Catuco, adelante. Recuerdo que en una oportunidad
estuvimos en una charla, Dani, creo que vos también participabas, que era la Fundación del Agua de Mendoza, que la daba, y hizo un planteo, creo que esta charla habrá sido unos 6, 7 años o más, y hablaban de justamente la contaminación de los canales por el polietileno, las botellas de plástico, los pañales y toda la cuestión. Entonces, la problemática o la percepción que uno tiene, por lo menos tengo yo y lo he planteado en reiterados foros, es que justamente lo que planteaba Pedro recién con respecto a las compuertas automáticas y todas las cuestiones, planteamos que el tema del índice de pobreza y el conurbano y la falta de educación nos plantea una barrera bastante importante con respecto a estas tecnologías, porque nos encontramos que el costo de limpieza de los canales y por las botellas y la falta de educación hace que sea una barrera. Yo no sé cómo lo están mirando ustedes, si ha cambiado eso en Mendoza. Me acuerdo que era un problema, hasta me acuerdo del número que Irrigación en Mendoza gastaba en aquellos años $3 millones en limpiar todos los canales. No sé si eso cambió y no sé tampoco si las villas donde están haciendo estas experiencias en el Atuel están las famosas villas nylon o los barrios que se han apropiado de la red de riego. No sé quién me lo puede contestar. Catuco, para mejor no creo que hayan cambiado. De todos modos, yo quisiera que en este tema Mario Salomón nos comente un poco cómo está la situación y a lo mejor puede completar también en cuanto al vandalismo Demetrio André en una experiencia que tenemos ahí en los reservorios de la zona norte. Pero yo creo que todos estos inconvenientes hay que superarlos porque la agricultura moderna del mundo, es lo que estamos diciendo desde ACOVI, necesita sistemas de riego regulados. O sea, no podemos decir el agua vaya, arreglátela como sea. La competitividad y la productividad de los cultivos depende mucho de que el agua llegue, como varios de ustedes han dicho, en el momento adecuado, en la cantidad adecuada, etcétera. Eso tiene que ver con el uso de muchas tecnologías agropecuarias que hay en este momento que maximizan la producción. No podemos seguir regando y en este sentido Pedro Cela creo que lo dijo en la reunión pasada, hay que impermeabilizar, hay que arreglar compartos, hay que flexibilizar, hay que transparentar, que lo vimos muy bien. O sea, son un cúmulo de acciones que hay que hacer en pos de el tema agrícola, que es el que está en jaque acá. Digamos, la agricultura en nuestra zona depende mucho del agua y son todos estos frentes que tenemos que atacar. Con respecto a los reservorios, muy importante la ubicación de los reservorios por el tema de la seguridad. Probablemente hay un costo asociado ahí que es la vigilancia, pero bueno, va a ser otro problema que hay que afrontar. José Mario, si querés decir algo de la basura y Demetrio de los reservorios. No, muy breve. Ahí ya les voy a pasar un link de una jornada que tuvimos de concientización en el área metropolitana, donde participó Coca-Cola y participó Quilmes, y bueno, nosotros participamos en esas jornadas y realmente queremos seguir visibilizando el tema. Nosotros tenemos 3 o 4 puntos de monitoreo de residuos sólidos y bueno, estos 140 kilos de basura por metro lineal en la zona metropolitana siguen estando. Ahí tenemos los nuevos ensayos, hay un lugar ahí justo con el ingeniero Muñiz que me está acompañando, Leonardo Muricot y otros colegas de la primera zona, Mauricio Molina y Ana Calderón. Bueno, participamos de este evento y yo les voy a mandar ahí un poco como para que vean los resultados de esto, pero lamentablemente sigue. La cuenta, por lo menos en el río Mendoza, es que al año se llenan 3 estadios Malvinas Argentinas de residuos sólidos. Y lamentablemente seguimos igual. El único tema es que, bueno, dado la inflación y la retracción que hay económica, bueno, hay menor consumo por ahí de gaseosas, pero sigue estando el problema. Pero igual hay que trabajar y el vandalismo con la red Mido y con todo lo otro
hemos metido búnkeres para evitar esto. Pero es así, Daniel. Ahí yo les cuelgo lo que salió en el diario Los Andes de la nota que nos hicieron, con otros colegas también del Río Mendoza. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Muchas Bueno, gracias, Mario, muy claro. Con respecto a los reservorios que tenemos sobre el canal San Martín, están ubicados en la zona límite San Martín-Lavalle, y son reservorios que están trabajando en 6 canales de la zona, donde se manejan aproximadamente 30.000 hectáreas. Estos reservorios han sido bastante vandalizados, y eso vamos a tener costos extras en reparaciones y en custodia, como decía Daniel. Son reservorios que están muy alejados, muy en zona alejada de casas, de viviendas. Así que los próximos, y como experiencia a quienes vayan a realizar todo ese tipo de obras, tienen que ubicarlas más sobre cabeceras de canales, para no tener tanto vandalismo. Hay uno de los reservorios que los nylon los ofrecen por Facebook. Desgraciadamente los productores vamos a tener un costo extra en reparar todo eso. Así que toda esa zona también la teníamos automatizada con todos los mecanismos eléctricos. Bueno, no nos quedó nada de todo eso. Así que ahora todo es a puro pulmón, y el pobre distribuidor de agua tiene que maniobrarle esas compuertas a puro pulmón. El vandalismo que tenemos en toda esa zona es terrible. Nada más, Daniel. Bueno, muchas gracias, Demetrio. A tener en cuenta para próximos reservorios. Hay que cuidarlos. Bien, si hay alguna otra consulta, si no podemos, no sé si Nicolás quiere hacer algún redondeo. Sí, antes del redondeo quería hacer una consulta yo. Me parece interesante en aquellos ámbitos donde ha habido experiencias exitosas, consultarles cuál ha sido para ustedes la acción principal a la hora de que nosotros como productores acompañemos estas medidas y entendamos los beneficios que trae cambiar un sistema que culturalmente está tan arraigado para pasar a otro que obviamente implica otra organización y cambios y mejoras. ¿Cómo lo han visto ustedes y qué recomendaciones hacen para que nosotros también podamos ir por ese camino y tratar de no estar haciendo en el andar, sino de avanzar en sintonía? No sé si te referís a los cambios que hemos hecho nosotros acá en el sur, y lo que estuvo comentando Alejandro Cateura. Fundamentalmente lo que ha habido es muchas reuniones que a veces cuestan, porque realmente cuesta, buscar acercarse mucho más al productor, y sobre todo con herramientas que sean transparentes, fundamentalmente, y tener reuniones inspector, regantes y el técnico que está haciendo las modificaciones, porque a veces las modificaciones generalmente hay un principio de acción y reacción. Cada vez que hay una acción hay una reacción en contra o a favor, pero generalmente es como que dice: yo toda la vida regué así, no me vas a venir a enseñar a mí cómo se... Esos cambios cuestan un poco, pero hay que hacer reuniones, hay que estar en el lugar, e ir con nosotros en la inspección del Canal Vila. Estamos trabajando conjuntamente con el INTA, con 5 productores, ahora se fueron a 16 de distintos cultivos de la zona, donde van y hablan directamente con el productor, trabajando en la zona y diciéndole cómo es el riego
llegando a una crítica constructiva, porque hay veces que uno cree que le va a enseñar a regar, solamente va a decir, ¿está regando bien o está regando mal desde nuestro punto de vista o qué es lo que realmente necesita? Porque hay veces que regamos mal, realmente hay que reconocer que no solamente, y sobre todo el riego nocturno, nos está trayendo muchos inconvenientes, porque el riego nocturno se desaprovecha mucho el agua. Vienen, dejan 2 tapadas y volvemos al otro día y hay un desaprovechamiento importantísimo del agua. Y en esta época de escasez yo creo que hay que cuidarlas no solamente en el día, sino también en la noche. Y los reservorios para hacer los riegos acordados creo que apunta un poco a eso también, ¿no? A evitar este tema del riego nocturno, que es un problema y que a veces cuesta conseguir regantes. Nosotros llegamos también en la asociación a hacer una publicación donde se pueden inscribir distintos regantes para ser aprovechados en la asociación. O sea, aquella gente que está disponible, y para eso hacer reuniones con los regantes, con el operario que va a hacer y tener intercambio y decirle cuáles son las condiciones que consideramos nosotros y por qué el uso o el buen uso del agua debe ser tan importante, ¿no? Hemos tenido reuniones con gente así, porque también nos faltan regantes para ir en la noche, porque también hay falta mano de obra a veces. Eso hay que tenerlo en cuenta, que decir, me necesito un regante para el domingo a la noche o el sábado a la noche. Y bueno, el que no tiene una fiesta, tiene un cumpleaños, o a veces va el fin de semana, o no quiere, entonces cuesta. Y nosotros estamos apuntando a formar grupos de gente que esté disponible y que tenga ganas de trabajar, pero para eso enseñarle un poco cómo tiene que hacer el riego. Pero reitero sobre todo el tema de las reuniones. Productores en el lugar, o en este caso nosotros hacemos muchas reuniones en la asociación, que lo hace Alejandro con los productores, explicándole, discutiendo, y hay veces que vos decís, realmente viene uno y dice, ¿por qué a mí me sacaron el agua? No, no es que te sacamos el agua, realmente antes regabas con mucha agua. Estamos tratando de corregir, porque el primero regaba bien y el último no regaba bien, porque no se consideraban las pérdidas que habían en el camino, y eso. Entonces, costó mucho, se ha logrado muchas cosas positivas, y les aseguro de que hay gente que en este momento ya está compenetrada con el tema del agua, y sobre todo en las hectáreas SIT, donde hoy se le programa y decir, mira, tenés tanta cantidad de agua para usar de acá hasta marzo del año que viene. Va a estar distribuida de la siguiente manera, después del pronóstico, ahora se sabe, entonces cada uno sabe hasta dónde va a llegar. Si querés usar más agua ahora, después te va a faltar al final. Si querés usar más al final, bueno, entonces el productor solo decide cómo distribuir el agua, o sea, ayuda al inspector y en este caso a nosotros a cómo tenemos que distribuir el agua. Gracias, Pedro. Tenemos la mano levantada de José Molina y después Hugo. Y ahí iríamos cerrando. Bueno, una reflexión y una pregunta y una reflexión. La pregunta es, veo que la flexibilización, me imagino que cuando cambian los horarios y los volúmenes de turnado, no significa que han intervenido en la concesión de agua o el derecho de agua de la propiedad. Es una pregunta. O sea, siguen manteniendo todos los mismos derechos o las mismas concesiones, ¿sí? Y segundo, la verdad, quiero felicitarlo por fantástica la charla, pero hago la siguiente reflexión. Yo coincido con lo que dijo Pedro recién, no me imagino ningún joven en el corto plazo y en el largo plazo yendo a recibir un turno un sábado o un domingo. Tampoco me imagino con el cambio climático y las altas temperaturas estar manejando los caudales de agua por lo menos en San Juan con 40 grados de temperatura. Entonces sí me imagino que vamos hacia una mecanización o presurización y sistematización dentro de intrafinca. Y en todas estas experiencias lo que no hemos hablado o no se ha trabajado mucho es sobre el uso de los acuíferos subterráneos. Y yo estoy profundamente convencido que
que como se viene la era de la tecnificación, ya sea por riego o por goteo, prácticamente masiva o generalizada, yo sigo insistiendo que nosotros tenemos un problema serio de acceso a la energía con costos competitivos de todos los productores. Y por eso es que nosotros hemos consensuado mucho en la provincia de San Juan en el tema de generar o promover las cooperativas de generación y uso de energía fotovoltaica, en donde a su vez tenemos grandes beneficios impositivos a nivel nacional y tenemos 300 días de sol. Entonces, la reflexión es, ¿no sería bueno que empecemos a vincular en todo este tipo de jornadas y charlas a el tema energético también? Es una pregunta a todo el panel, digamos, ¿no? Porque no lo he visto acá y tampoco he escuchado hablar mucho sobre la explotación del acuífero, que yo percibo que hoy es indiscutiblemente se va a trabajar en un riego combinado, ya sea por los sistemas de conducción y la explotación del acuífero. Tuco, intento responderte con brevedad por el tema de los tiempos. Evidentemente, todas estas modificaciones no deben alterar en absoluto los derechos de agua de las concesiones otorgadas, de ninguna manera. Lo que tienen que hacer es ayudar a usar esa concesión del mejor modo posible y hacerla más generadora de riqueza y no como está hoy, que a veces es una limitante. Pero para nada modificar el tema de las concesiones, ni ninguna modificación legal. Desde nuestro punto de vista, de acuerdo a los especialistas nuestros en el tema, todas estas cosas se pueden hacer sin hacer modificaciones legales. Más adelante se verá si acaso hace falta alguna adecuación. Bueno, no hace falta cambiar la ley de agua, sino que habrá que ver algún artículo o alguna cuestión. Pero en el caso de la provincia de Mendoza, el Departamento General de Irrigación tiene muchas facultades para actuar sin modificar nada legalmente. Segundo tema, el agua subterránea. Evidentemente el uso conjunto es una tarea pendiente. La posición de ACOBI en esto ha sido muy clara a la superintendencia, de pedirle que no se otorguen más perforaciones para uso individual, sino de que todas las perforaciones deben ser realizadas en los ejidos de las inspecciones de cauce para hacer justamente el uso conjunto, reforzar dotaciones y con una operación a cargo de las inspecciones y también el mantenimiento. Cecilia Pica creo que lo mencionó, ellos tenían el riego superficial en uso conjunto con una perforación que van a tener en el proyecto que nos comunicó. Y es la tendencia que creemos que se va a firmar y así tiene que ser. Lógicamente el agua potable o alguna otra excusa podrán tener sus perforaciones propias para abastecimiento por las prioridades que tienen. Y el tercer punto, sí, lo de la energía es un tema que hay que afrontar. Seguramente hay que buscar energía más barata, de la fuente que sea, como la que vos mencionaste. No llegamos todavía a ampliar eso, creo que más adelante lo tendremos que abordar. Es un costo adicional, ineluctable, porque el riego por goteo sí o sí, como vos mismo dijiste, va a ser una necesidad de abordaje de todos. Esta mañana en una charla de España comentaron que están transformando los riegos por aspersión a riego localizado, justamente por el ahorro de agua y la mayor precisión en la entrega. Ingeniero, hay complemento, perdón, lo energético, que con Catuco lo hemos hablado varias veces. Justamente desde ACOBI tuvimos una reunión con el EPRE, porque está sacando un reglamento para la generación de energía distribuida, donde le propusimos que dentro de esa posibilidad que están otorgando de hacer una especie de usuarios comunes o conjunto de usuarios para poder en una zona focalizada generar energía renovable y distribuirla en otra, que las inspecciones de cauce justamente también sean estos sujetos con posibilidad de, a través de los reservorios o de parcelas a disposición, poder generar la energía y volcarla a la red de los usuarios, de los regantes. Así que estamos en coincidencia, Catuco, de que el agua
sin la combinación de la energía, en los casos donde no hay derecho superficial, es un tema excluyente. Ya hay un caso aquí en Vos, Mendoza, Nico, Catuco, de la sí, Cooperativa Eléctrica Santa Rosa, sí, que sí, todos sus usuarios son fundamentalmente agrícolas y que sí, ha hecho sí. un parque solar para justamente avanzar esto que vos decís. Sí, pero es un parque solar de 6 megas, Dani, igual Nico. Sí, De bueno. todas maneras, el planteo que estamos haciendo acá es, hoy está la ley nacional de ser usuario generador de energía fotovoltaica, donde hay un beneficio que tenés un rápido retorno por un subsidio por kilowatt instalado, pero la idea es que justamente el productor pueda generar su energía para presurizar, bombear o regar, y a su vez el remanente, el productor inmediatamente se transforma en usuario generador, y podés entrar, porque tanto Mendoza como San Juan ya estamos adheridos al sistema, a la ley nacional de usuario generador, y pasás a ser un proveedor de las empresas de distribución de energía. O sea, el objetivo nuestro, o el planteo nuestro, es que no ingrese esa energía que uno está generando, por ejemplo, a la red de distribución de energía San Juan, y que ellos me la vuelvan a vender a mí, porque la matriz impositiva del kilowatt, vos sabés que está totalmente distorsionada y nos aumentan los costos porque tienen ingresos, impuestos distorsivos. Pero, a ver, yo creo que esto da para una charla mucho más profunda y que lo consensuemos antes, porque yo creo que es un tema que va a ir de la mano, y estoy profundamente convencido que a partir de este cambio climático, donde hoy a nivel mundial ya se está empezando a generar un tema importante que se denomina la resiliencia del sistema eléctrico internacional de las redes eléctricas, para que lo charlemos en forma específica en algún momento, Dani. Correcto. Nico. Tomamos el deber para el futuro. Con todo gusto. Dale. Perdón, Hugo Daniel, Albriu. un solo tema. Perdón. Hugo, le dejo el lugar. Vamos, lo escuchamos a Hugo y después a Pedro. Lo mío cortito. Bueno, saludarlo a Catuco y, bueno, comentar a él y al resto de que lo de agua subterránea es un tópico muy, muy importante. Lo que hoy hemos presenciado, este primer paso que la Comisión Hídrica de ACOVI viene realizando, y del proyecto que se ha presentado a través de la Comisión Hídrica, que estuvo presente recién la coordinadora de GWP-SAM, la licenciada Mujica, se tuvo que retirar. Son estos proyectos semilla de FADA, Catuco, que nosotros presentamos a través del ingeniero Daniel Masi. ACOVI presenta un proyecto que se llama Regulación de los Sistemas de Distribución. Y es eso lo que estamos realizando ahora, es digamos, la comunicación que FADA quiere dar a todos los usuarios, y empezar a ver cómo, fíjate bien lo que Pedro Cela y el ingeniero, el Colo, le digo yo, pero con cariño, han realizado en la zona del Diamante y el Atuel. Es algo realmente formidable, cuando eran muy reticentes años atrás a estar juntos, a estar unidos, y a través de reuniones, como dijo Silvana Catuco, lo que están haciendo en San Juan, hay que reunirse para hablar de los sistemas de distribución, para hablar de la agua subterránea y para hablar de la energía. Hoy nosotros estamos convocados para la distribución. Y hay otra cosa más que quiero comentar, que también ha sido un proyecto semilla que ha sido nominado y elegido por GWP-SAM, además de este de ACOVI. El presentado por la primera zona de riego, que es el fortalecimiento de los usuarios de aguas secas de la República Argentina, o sea, mejor dicho, tierras irrigadas, tierras secas irrigadas
de la República Argentina. Esa consolidación de los usuarios, casualmente lo que queremos promover a través de lo que dijo Silvana perfectamente bien, en lo que está haciendo Pedro y en lo que quiere Daniel, lo que quiere el doctor Vicky, lo que quiero yo, lo que quiere la Comisión Hídrica, es el fortalecimiento de los usuarios, porque esa es una de las acciones fundamentales para poder llevar adelante todas las inquietudes que tenemos con el cambio climático, que ya lo tenemos instalado, para ver cómo salimos adelante con la eficiencia de la distribución. Eso es, por eso, Catuco, no hemos tocado los otros temas, porque está fundamentalmente relacionado con el tema de la distribución. Y seguramente lo vamos a tocar a los otros, porque como vos decías, son importantes. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Te mando un abrazo. Lo escuchamos a Pedro, ya estamos con horario cumplido, sí, así que Pedro, adelante. Cortito, hablando un poco, estamos en una situación crítica y que creo que la ciudadanía no ha tomado conciencia. Mientras le sale agua en la canilla, no parece que no pasa nada, hasta que nos encontremos con la pared y la tengamos que saltar, y ahí se nos va a complicar porque no vamos a ser capaces. Entonces, yo creo que esto que estamos haciendo es muy positivo, porque estamos un poco preparándonos, pero hay una solución que tenemos que dar en forma inmediata. La inmediata, que desde la asociación estamos trabajando con respecto a la posibilidad de poner pozos en cabecera de inspecciones, por lo menos para suplir las infiltraciones. No incorporar más agua, sino suplir por lo menos las pérdidas que hay, las infiltraciones, o sea, todo lo que saquemos de abajo, por lo menos recuperarlo. Eso es muy importante, y le digo, yo creo que tenemos que actuar en forma inmediata en algunas cosas, como por ejemplo el uso o domiciliario, que me parece que hay algunas acciones que ya se están tomando a nivel gubernamental, pero realmente el consumo domiciliario, sobre todo en Mendoza, donde es muy importante el consumo con respecto a lo que se utiliza para la producción. Nada más, eso quería decir un poco, que tenemos que trabajar en la conciencia de la población, porque no solamente estamos pensando en el agua que usamos para regar en la finca, pero también que piensen que los que tienen que bañarse y tienen que tomar también es importante. Así es, Pedro, le damos el cierre al doctor Vicky. Antes le aclaramos a Carolina que dice el uso de reservorios compartidos también se puede evaluar totalmente, Carolina. La idea es justamente para evitar inversiones individuales, costosas y que ocupan mucho espacio, sobre todo en fincas muy pequeñas, que el reservorio sea hecho a nivel de la inspección de cauce o del canal o del rama, lo que sea, ¿no? Así el cuenco de impulsión que hay que hacer en la finca es muy pequeñito. Bueno, Nicolás, si quieres dar el cierre, vamos. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, la participación, especialmente a la ingeniera Mónica Ruiz, Cecilia Pica por el INTA, también a Catuco Molina y Mauricio Ortiz por Coviar. Bueno, estuvo Alejandra Mujica también por GWP, que se tuvo que retirar. Esto, más que nada, nuestro fin es un disparador de esto que es la discusión, la conversación, el poder conocer experiencias y estar atento a cómo mejorar la flexibilización del riego, que en términos conceptuales creo que estamos todos de acuerdo. La crisis hídrica abarca varias aristas que lamentablemente no nos da la capacidad para poder involucrarnos en todo, como lo que recién decía Pedro, que era el consumo humano, como un tema tan importante. Pero bueno, creemos que desde el sector de los usuarios, del cooperativismo y del sector productivo, esta puede ser una de las partes donde nosotros tendremos mayor injerencia y capacidad de acción. Así que la idea del proyecto que FADA ha presentado a través de ACOBI en GWP, y con la colaboración de las instituciones como INTA, COVIAR y también el Departamento General de Irrigación que estamos trabajando, es comunicar esto, generar piezas también que sirvan para cada uno de ustedes a la hora de abordarlo en la discusión con las inspecciones, con los productores. Creo que la retroalimentación de especialistas y de experiencias puede ser fácilmente trasladable a otras provincias, a otras experiencias y dentro de nuestro territorio provincial. Y esto es un poco el rol que tenemos como facilitadores, y también para que ustedes puedan enriquecer la propuesta con las características de cada zona. Así que quedamos a disposición, están los contactos del ingeniero Albreu, del ingeniero Mas y nuestra página
de internet y nuestras redes sociales para que sigamos en contacto y podamos lograr nuestro objetivo. Buenas noches y nuevamente muchas gracias por su participación. Bueno, gracias a todos. En unos 15 días tenemos otra actividad sobre la cuenta de agua. Ya les vamos a avisar con tiempo para que puedan participar. Que tengan buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Chao, hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.